Continuamos con nuestra clase dominical, mis hermanos. Estamos ahora ubicados en lo que es la sección donde estamos viendo cómo debe ser esa relación padres e hijos, o más puntualmente cómo Dios manda que los padres se relacionen con sus hijos, y después vamos a ver viceversa, cómo Dios manda cómo los hijos deben relacionarse con sus padres. La semana pasada comenzamos a ver el principio básico de esto, y es la obligación principal de los padres, o las obligaciones principales de los padres son dos. Uno, dijimos que era una negativa, o lo que no deben hacer, y después está la positiva, que es lo que sí los padres deben hacer. La negativa de esto es lo que los padres no deben hacer con sus hijos, entonces es no provocarlos a ira. Y recordando, esto era entonces cuando por causa de nuestro pecado o de nuestra vida inconsistente provocamos enojo en nuestros hijos. También siempre es bueno aclarar que no todo enojo que sea causado por causa de los padres, que los hijos se enojen por causa de sus padres, no todo enojo corresponde a eso de provocar a ira. Y eso porque sencillamente nuestros hijos también se van a molestar, o en general un hijo se va a molestar con su padre cuando este hijo rebelde, y por otro lado tengamos al padre que lo está instruyendo en la ley del Señor. De ahí posiblemente va a haber una respuesta natural del corazón no regenerado, ¿a qué? A rebelarse contra la palabra de Dios. Y por ende va a haber una molestia que el padre provocó hacia su hijo, pero la misma no es ese pecado que Pablo llama provocar a ira a los hijos. Este provocar a ira entonces es, repitiendo, cuando por causa de nuestro pecado o por causa de nuestra vida inconsistentes, violamos, dijimos, las expectativas justas que un hijo puede tener de su padre, o sencillamente porque nos vamos a los extremos. Una vida de exceso de disciplina o de exceso de indulgencia o flojera con respecto a tratar el pecado de los hijos va a hacer que los mismos sean provocados a ira. Y por otro lado también, o la otra cara de la moneda de esto, es el mandato positivo. Y el mandato positivo es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. De esto tomamos como base Efesios 6:4, que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La semana pasada entonces comenzamos también a ver lo que era particularmente esto de la disciplina. Y de esto, hermanos, lo que ahorita traigo a memoria es, uno, debemos, en cuanto a la disciplina, tener claro el concepto que es como un entrenamiento. Dijimos que como padres, entonces, Dios manda que los padres sean como los entrenadores de sus hijos, y Dios es un entrenador de toda la vida. Y por otro lado, es bueno este concepto, ¿por qué? Porque nos guarda del error de reducir la palabra disciplina solo a la parte, veámoslo así, correctiva, o más puntualmente a la parte que corresponde a la disciplina física. Llamémoslo, no sé, la paleta, la palmada. Es cuando ya se opta por corregir el pecado con el castigo físico. Y lo que tratamos de evitar entonces es llegar a ese extremo de reducir la disciplina meramente a eso. La disciplina en el Señor que estábamos viendo entonces, vimos que constaba de dos aspectos. Un aspecto formativo y un aspecto correctivo. El aspecto formativo es, dijimos, delimitar la regla del juego clara en cuanto a las normas de vivir. Y la mejor manera de hacer eso es con la Biblia misma. El padre debe delimitarle el campo en el que el hijo se va a mover, y debe dejarle claro entonces lo que Dios pide de él. Y por otro lado está entonces ese aspecto correctivo, que es cuando el padre también está mandado por Dios ¿a qué? A tratar esos patrones de comportamiento, llamémoslos no santos o pecaminosos, que naturalmente el hijo va a mostrar. ¿Y por qué naturalmente lo va a mostrar? Porque estábamos viendo, como decía Proverbios, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahora vamos a ver lo que es la segunda parte de esto, y es la amonestación del Señor.
Recordemos que vimos dos, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El mandato principal entonces es a criarlos, y ese criarlos viene ¿cómo? En disciplina y amonestación. Y ahí nosotros los separamos. Uno era criarlos en disciplina del Señor, y el otro punto que habíamos dicho es criarlos en amonestación del Señor. Puedo recalcar que estos dos van unidos, disciplina y amonestación son inseparables. Nosotros estamos haciendo, antes que una separación, una distinción y meramente temática para nuestros fines. Lo que veo es que con esto a la hora de la práctica nosotros vamos a decir, ok, voy a trabajar con mi hijo, vamos a enseñarle lo que es la disciplina, pero no, en cuanto a amonestarlo, eso no. O viceversa. No es que vayamos a ser solo los que amonestamos a los hijos, pero tampoco nos concentramos en la parte de la disciplina, tanto formativa como correctiva, sino que muchas veces van de la mano y se cruzan una de la otra y cuesta mucho hacer esa separación en sí. Entonces, comencemos a ver lo que es la amonestación en el Señor o del Señor. Mientras que la disciplina o el entrenamiento, dijimos, es un campo amplio, involucra esa parte formativa y correctiva con un fin particular que era moldear a ese hombre externo. ¿Y eso por qué? Porque meramente la formación, esa estipulación de reglas de juego, o al revés, o esa forma de corregir el pecado, por lo general siempre está dirigida a moldear el hombre externo. La disciplina física como tal, por ejemplo, ¿qué hace? Trae dolor a la carne, más muchas veces no al corazón. ¿Por qué? Porque lo único que trae arrepentimiento de pecados, ¿qué es? El evangelio del Señor Jesucristo. No la paleta, no la palmada, no el regaño, no el haz esto, sino el evangelio del Señor Jesucristo. Por lo cual esa distinción es bueno tenerla clara, porque ahí es donde entra la amonestación. La disciplina como tal va muy enfocada en el hombre externo, mientras que la amonestación se maneja en el mundo de lo que es las palabras. La amonestación en sí tiene una connotación negativa, vale decirlo, pero cuando Pablo usa la palabra que está usando aquí, es una palabra que se da en un contexto muy amplio y es usada tanto de manera negativa como de manera positiva. Es usada tanto para corregir o para amonestar de, hey, estás haciendo algo mal, o también es usada positivamente para sencillamente dar una instrucción en el Señor que sea clara. Y la amonestación en el Señor, entonces creo que primeramente la podemos resumir de manera sencilla o un término mucho más fácil de digerir para nosotros, y es, como padres, Dios nos da el mandato claro o el mandato positivo, que es hablar con nuestros hijos. Entonces la amonestación en el Señor es hablar con nuestros hijos. Y ahí es bueno preguntarnos, a manera siempre lo digo yo de introspección, y es, padres, o nosotros como padres hablamos con nuestros hijos. Ahora, debemos hablar con nuestros hijos y entonces debemos tener claro, creo yo, principios bíblicos que van a regir eso, esa amonestación en el Señor. Y número uno, la amonestación en el Señor debe estar caracterizada porque tiene como base la Biblia misma. Y al tener como base la Biblia misma, entonces es obligatorio, creo yo, tanto por mandamiento del Señor como por necesidad que hay en cada uno de nosotros, que como padres conozcamos nuestras Biblias. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Aquí está lo que se conoce como el Shema o el famoso oye. Dios llama la atención al pueblo de Israel y les deja claro que solo tienen un Dios único y verdadero, y por ende les da un mandamiento. Veamos. Deuteronomio 6, verso 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Notemos aquí, primero, mis hermanos, cómo el Señor deja claro algo. Los padres deben conocer su Biblia, estamos diciendo. Y el Señor lo que les dice aquí es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí ya pongamos más atención. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, creo que es claro. Los padres deben tener clara o claro ellos mismos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya los padres entonces deben tener sus corazones cargados de la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Y las repetirás a tus hijos. Dios está mandando algo sencillo y es, padres, transmitan el mensaje del Señor. ¿A quiénes? A la siguiente generación, a sus hijos. Y ese debe ser el propósito claro entonces de la instrucción en el Señor o la amonestación en el Señor. Y es enseñarles a nuestros hijos lo que Dios ha dicho. Instruirlos en la revelación que Dios ha dado de sí mismo, de quién es Dios, de qué es Dios, como dicen algunos catecismos, y cuál es la voluntad de este Dios. Nuestros hijos entonces, reiterando, deben ser instruidos sobre quién es Dios y sobre lo que demanda Dios de ellos. Y tengamos como ese eslogan, digo yo, estas palabras que yo te mando hoy, repetirás a tus hijos. Y particularmente esto hace, creo que yo, un énfasis claro en el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente es ese que Dios abordó por su gracia, lo transformó, se le reveló en Cristo Jesús. Y ahí tiene estas palabras que yo te mando hoy. Dios se las da con un propósito que es pasarlas a sus hijos. Salmo 78:3. Los hijos, hablando de la generación anterior, ellos decían, hablando de la revelación de Dios, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. La meta entonces de la instrucción en el Señor, creo que puede ser esa. Que nuestros hijos puedan decir de nosotros, tal cual esta generación de Israel lo dijo, las cosas que nuestros padres nos contaron que hizo nuestro Dios. Imaginemos, mis hermanos, a nuestros hijos de adultos y si ellos mismos podrán decir eso o no de nosotros, nuestros padres nos las contaron. Entonces, reiterando o resumiendo esta parte, es esencial que la amonestación en el Señor esté cargada del contenido de la Biblia y por ende es obligación de que los padres sean instruidos en la revelación de Dios. Por ende, cada padre y cada madre en general deben ser intencionales en ¿qué? En ir a sus Biblias, abrirlas y tener una disciplina constante de lectura, de oración, de devoción con el Señor, tanto privados y juntos como matrimonio, con el fin de ambos estar unidos, estar en la misma página de cuál es la voluntad de Dios y cuál es la instrucción y amonestación en el Señor que van a recibir los hijos. Otra cosa que debe caracterizar esa amonestación o instrucción en el Señor es la insistencia. Sigamos ahí mismo en Deuteronomio 6, dice, lo leo de nuevo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y ahí viene el patrón de cómo. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, deben ser insistentes. ¿Cómo? Creo que tal cual lo pone aquí. Y en resumen es, en todo momento y en todo lugar. Esto es lo que nos manda este mandamiento de Deuteronomio. Las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ya, ¿se dicen una vez? No. Las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo?
estando en tu casa, por el camino, al acostarse, al levantarse. Las atarás como una señal en tu mano, como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes. Ya. Por todos lados debe estar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder abordar a nuestros hijos, ¿cómo? En la instrucción o en la amonestación del Señor. ¿Estamos comiendo con ellos? Dios nos manda a hablar la palabra de Dios. ¿Estamos jugando con ellos? Ahí debe estar la palabra de Dios. ¿Estamos practicando algún deporte juntos, alguna disciplina, algún juego? Bueno, hablemos la palabra de Dios a los hijos. Es lo que Dios le manda a los padres. Ser insistentes en hablarle la palabra de Dios. La convicción que debe haber detrás de esto, detrás de esa amonestación o instrucción en el Señor, creo que yo es la que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 10:5. Y es cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos entonces instruir a nuestros hijos en el Señor y amonestarlos en el Señor, haciendo cierta separación en los términos. ¿Para qué? Para que ellos mismos sean llevados cautivos ¿a qué? Al pensamiento de Cristo, que ellos mismos se dobleguen ante el Señor. Otra cosa, mis hermanos, que debe caracterizar la instrucción o amonestación en el Señor es la humildad. Los padres debemos ser humildes en cuanto a esto. ¿Y a qué voy con esto? Es aplicable también, mis hermanos, a toda área de nuestra vida. Debemos ser humildes porque sencillamente no lo sabemos todo y van a haber cosas que no vamos a poder enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por nuestras capacidades. Porque sencillamente a Dios le ha placido, como dice nuestra confesión, darle más luz en cuanto a su revelación a unos que a otros. Y hay personas que tienen claramente esa capacidad espiritual, intelectual para entender la palabra de Dios y profundizar en ella de una manera que uno nada más se queda como, wow. ¿Y qué es el punto con esto? Debemos ser humildes y usar herramientas que otros ya han usado. ¿Cómo qué? Creo que nosotros, particularmente protestantes y herederos de esta misma reforma protestante, tenemos una herencia muy rica en lo que es catecismos, credos, confesiones, los cuales son un muy buen material para dar instrucción teológica, ortodoxa, profunda y sencilla. Y con esto voy por ejemplo a catecismos. Creo que ya lo hemos escuchado el término, pero siempre es bueno traerlo a memoria. No es un término particularmente del catolicismo romano, como se tiende a entender aquí, que el catecismo es donde van los niños los sábados por las mañanas. El catecismo es meramente instrucción. Catequesis es enseñar. A los que eran enseñados en el cristianismo antiguo se les llamaba los catecúmenos. ¿Por qué? Antes de pasar a formar parte de la membresía de la iglesia, se le ponía la cosa clara y esto es lo que creemos y aprende para que veas a qué vas. Y ellos, los catecúmenos, eran esos que estaban aprendiendo la instrucción cristiana. De una manera sencilla, mis hermanos, nosotros podemos catequizar a nuestros hijos con este tipo de herramientas, como los que conocemos nosotros, o el catecismo infantil, el catecismo bautista, está el catecismo menor o mayor de Westminster, que teniendo cuidado en ciertas cosas son muy buenos. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Sencillamente no nos pongamos a inventar el agua tibia y hay cosas que ya están providencialmente llegaron a nosotros, así que aprovechemos y usémoslas. Podemos instruir a nuestros hijos en doctrina profunda con preguntas de catecismo sencillas como la número 1 del catecismo infantil que dice, ¿qué es Dios? O la segunda es, ¿quién te creó? Y la respuesta a eso, Dios. Cosa que un niño desde pequeñito puede ir memorizando y siendo instruido. Segunda pregunta dice, ¿qué otras cosas creó Dios? Y el niño responde, todo lo creado. Son cosas tan sencillas que desde un niño pequeño, ya cuando esté muy grande, va a dominar temas como la teología pactual, va a dominar temas como la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo. Si como padres desde niños estamos instruyéndolos en el Señor. Si tiene hijos grandes, bueno, también hay herramientas muy buenas como catecismo, del catecismo menor de Westminster, pensado para adultos, que ya de entrada viene con la pregunta clave, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿A qué voy? Seamos humildes y sepamos que Dios ha dotado a muchos hermanos de gran capacidad y han dado buenos resúmenes de fe cristiana. ¿Para qué? Para que los usemos para lo mismo. E instruir a nuestros hijos. Otro principio que debe ser considerado a la hora de instruir o amonestar en el Señor
es que debemos ser consistentes con nuestra instrucción o amonestación en el Señor. Y veamos dos motivos. Uno, ciertamente, mis hermanos, todo maestro bíblico está siempre cargado con algún grado de hipocresía. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces debemos enseñar cosas las cuales ni nosotros mismos cumplimos. Y como padres no estamos exentos de estos. Cuando vamos a enseñar a nuestros hijos, pues nos va a tocar instruir y corregir en nuestros hijos cosas que nosotros mismos también fallamos. Ahora, debemos ser consistentes en cuanto, uno, debemos procurar cumplir lo que enseñamos, y por otro lado, si no lo hacemos, debemos ser consistentes ¿en qué? En arrepentirnos de nuestra imperfección. Debemos instruir a nuestros hijos sobre lo malo que es el pecado. Nuestros hijos nos van a ver pecar, y también nuestros hijos entonces consistentemente, si el pecado es malo, ellos deben vernos a nosotros como arrepentidos y pidiendo perdón al Señor. No van a ver perfección en nosotros, pero claramente si nosotros les enseñamos a ellos que el pecado es malo y los vamos a corregir porque el pecado es malo, ciertamente deben ver en nosotros mismos esa actitud hacia el pecado. Ellos deben notar que no solo el pecado de ellos es malo, sino el pecado de sus padres también es malo, y sus padres están igualmente disgustados con el pecado propio como con el pecado de ellos o de cualquier otro. Es ahí cuando hoy entonces la disciplina y amonestación en el Señor debe ser consistente. Y por otro lado, también debemos ser consistentes en la insistencia de nuestra instrucción. ¿A qué voy con esto? Debemos esforzarnos por procurar instruir a nuestros hijos en el Señor. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor es esa que transforma el corazón. Ahora, aquí entra una herramienta muy buena, mis hermanos, lo que nosotros llamamos el devocional familiar. Y es como esa tarea diariamente que particularmente recae sobre el hombre, o puede ser delegada del hombre a la esposa, que es instruir a su familia diariamente en el Señor. Enseñarle a su familia a orar, a abrir la Biblia o abrir algún libro devocional, y instruir a su familia en la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué voy con esto de que debemos ser consistentes? Que nuestra vida, o veámoslo así, el devocional familiar, mis hermanos, ¿cuánto dura? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tal vez con hijos más grandes puedo orar un poco más. Bueno, supongamos un tiempo promedio, dura unos 15 minutos. Por lo general pasamos despiertos unas 16 horas al día. Así que tenemos 16 horas al día, ¿para qué? Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte o al levantarte. Debemos ser consistentes en que nuestros hijos no deben ver en nosotros que solamente dedicamos al Señor 15 minutos al día para que ellos sean instruidos, sino que debemos ser consistentes. El devocional familiar, mis hermanos, es como la cereza en el pastel de todo lo que hemos hecho. Estando en el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento debemos bombardear a nuestros hijos con la palabra del Señor, y venimos, y la cereza en el pastel, como yo digo, es sentémonos todos ahora, ¿a qué? A ser instruidos una vez más en el Señor. Biblia, 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 Biblia. Creo que es como el resultado de la instrucción en el Señor. Es algo bueno el devocional familiar, pero siempre debe ser en ese marco de una vida consistente. Debes procurarlo de que sea. ¿Por qué? Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y no solo un ratito al día, sino constantemente. Y el punto de esto es, como le dijo el Señor a los fariseos, haz esto sin dejar de hacer lo otro. Es claro que debemos hacer el devocional familiar, es claro que debemos instruir a nuestros hijos en el Señor, pero sin dejar de hacer lo otro. Y es estando por el camino, al acostarte, al levantarte, por todos lados debemos instruir a nuestros hijos en el Señor. Porque recordemos, es un entrenamiento, no es algo que está relegado a cierto momento, sino a toda la vida. Hay formación, hay instrucción, hay corrección. Si Dios es tan importante para nosotros como padres, entonces debemos ser consecuentes con lo que profesamos, ¿sí? Dios permear todo lo que hacemos. Y otra cosa, mis hermanos, respecto a esto es que la instrucción o la amonestación en el Señor sale de padres que tienen fe en el Señor, o que tienen fe en lo que Dios ha dicho. ¿A qué voy con esto? Porque a diferencia, como dijimos al principio, de la disciplina o el entrenamiento que moldea al hombre exterior, la instrucción es la que apunta puntualmente
al corazón. Salmo 19:7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La instrucción o la amonestación del Señor es esa, que entonces cree en esto, que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Vamos entonces a instruir a nuestros hijos en el Señor, porque creemos que lo que Dios dice de su palabra es verdad. Si Dios dijo que su ley es la que convierte el alma, naturalmente la reacción de nosotros es abrir la Biblia y leérsela a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque convierte su alma. Nuestra convicción entonces al instruir a nuestros hijos en el Señor debe ser la misma que motivó al apóstol Pablo al escribir la carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. Nuestros hijos debemos entonces recordar, están enfermos, contaminados con el pecado, contaminados con la muerte, y esto los llevará directo al lago de fuego. Y entonces la herramienta que Dios nos ha dado para esto, para penetrar en ese corazón que es de piedra, es su palabra. La instrucción, por ende, debe estar centrada en el evangelio. Y debe salir de padres que tienen esa convicción de que es poder de Dios para salvación. En resumen, mis hermanos, de estas dos partes, disciplina y amonestación van de la mano. Creo que podemos hacer eco de las palabras que dijo el Señor Jesús respecto al matrimonio: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces nosotros no vamos a separar la disciplina de la amonestación. Para nuestro estudio hicimos una distinción, pero recordemos, van de la mano. La crianza en el Señor está incompleta si alguna de estas dos hace falta. Si hay solo amonestación y no hay disciplina, no es crianza en el Señor. O si hay solo disciplina y no hay amonestación, estamos igualmente pecando. Entonces, distingamos, no separemos. La disciplina y amonestación del Señor es mucho más que, hijo, eso está mal, hazlo ahora bien. No, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Debemos enseñar a nuestros hijos, independientemente de la edad, ¿de qué? De que los patrones de conducta pecaminosos provienen de un corazón que necesita a Cristo. Y eso es por medio de esta disciplina y amonestación, por medio del entrenamiento o esa disciplina externa. Quizás logremos que nuestros hijos obedezcan y que externamente se vean personas rectas. Pero con la amonestación es que el Señor ha dado esa herramienta que es su palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ataque ese corazón rebelde que nosotros como padres no vamos a poder ver muchas veces. Por un lado, este entrenamiento entonces es bueno. ¿Por qué? Entrenando a nuestros hijos es que quizá vamos a lograr que nuestros hijos, de algo sencillo como el devocional familiar, se queden sentados y queditos, de que en el culto se queden sentados y queditos, de que ya cuando escriban o estén más grandes puedan tener buenos apuntes, incluso que puedan tener buenas dudas teológicas. ¿Cómo? Con la disciplina, con esa parte formativa. Pero entonces con esa parte amonestativa es cuando ellos mismos se deben ver confrontados ¿con qué? Con la ley de Dios. Y debemos enseñarles entonces que se ven confrontados con la ley de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, ese es el ayo para llevarlos a Cristo. Por un lado, mis hermanos, entonces, tengamos claro esto. El corazón está ligado al corazón, el pecado está ligado al corazón del muchacho, parafraseando Proverbios, pero por otro lado, la herramienta que Dios ha dado, que es la disciplina y la amonestación en el Señor. Y de esta manera, ahora, Dios lo que nos pide a nosotros como padres es que seamos fieles a Él. ¿Cómo? Criando a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor.